ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la administración del presidente Danilo Medina. Buenos días, Juan Ariel, ¿cómo estás? Buenos días, Juan Ariel, buenos días. Vamos a ver si no se escucha, Julio. Vamos a ver qué... Sí, buenos días. Ahora sí te escuchamos, Juan Ariel. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por esta llamada. Bueno, Juan Ariel, ayer decía Seara Hatton que lo de la Barry no será deuda, sino adelantos, que eso será, que no será realmente deudas, sino adelantos. No sé lo que quiso decir con esto, si los adelantos son donaciones. Bueno, quizás explicar varias cosas. El tener ingresos pagados por adelantado, de hecho el registro contable en cualquier empresa, cuando se tiene un ingreso cobrado por adelantado, es un pasivo. ¿Por qué? Porque pasivo es toda acción que me genera la obligación de pago futuro o me evita un ingreso futuro. Es decir, si nosotros tomamos un préstamo de 1 millón de pesos, pongamos, y cada año tenemos que pagar 100,000 pesos, eso va a salir de la cuenta de una empresa, para poner un ejemplo. Pero si me pagan por adelantado, en lugar de esos 100,000 pesos salir de la cuenta, lo que hace es que evita que ingrese a la cuenta. Y por eso, a nivel económico, tiene el mismo efecto. Y eso es lo que quisimos decir, que cuando hablamos de que se iba a adelantar ingresos de años posteriores, eso tiene el mismo efecto que tiene cuando se adquiere una deuda. Eury. Juan Ariel, dijo ayer el ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de Danilo también, que es supuestamente... ¿Pero quién? ¿A quién te refieres? Isidoro Santana, Isidoro. Ok. Que supuestamente ustedes no dejaron, que el gobierno del presidente Medina no le dejó dinero para pagar los subsidios sociales hasta diciembre, porque lo que le dejaron fue la posibilidad de buscar dinero, pero que no dejaron dinero. Pero de buscarlo prestado, incluso. Porque las recaudaciones se habían caído y eso es normal. Y eso es lo que él dijo, es la verdad. Juan Ariel Matos, es a Juan Ariel Jiménez que le estoy preguntando. Juan Ariel, que responde. Adelante, Juan Ariel. Hay que saber varias cosas. En el discurso de junio, el presidente Medina dijo que él era presidente hasta el 15 de agosto y garantizaba que se tuvieran los recursos hasta ese día, que recomendaba que se extendieran hasta diciembre. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Dejamos el presupuesto hasta el 15 de agosto y lo que pasa después del 16 de agosto es una decisión de las actuales autoridades. Se negoció con las multilaterales para, en caso de que las autoridades el 16 de agosto quisieran continuarlo ejecutando, pues entonces tengan donde acceder los recursos. Pero nosotros no podíamos predisponer gasto más allá del 15 de agosto. Juan Ariel, si estuviese en tus manos, ¿eliminarías el barrilito en estas circunstancias, tomando en cuenta la crisis por el COVID? Y por otro lado, como se ha hecho, eliminarías bonos, canastos y todos esos regalos característicos de Navidad y fin de año, como se ha hecho. Absolutamente. Yo diría más, si estuviera en mis manos, sí. Absolutamente sí. Sí, absolutamente sí. Me voy más lejos. Si estuviera en mis manos, el barrilito no debería existir. Hay que saber que los legisladores hacen una obra social en su comunidad y eso está muy bien. Ahora, eso debe institucionalizarse para que no sea discrecional. Entonces, yo sí creo que la obra social que se hace no debe ser a nivel personal, sino que debería ser a nivel institucional. Ahora, para la pregunta en específico, en estas circunstancias, yo creo que todos tenemos que sacrificarnos. Siendo el barrilito un ejemplo, siendo los bonos de Navidad otro ejemplo, todos tenemos que poner de nuestra parte porque eso es lo que ocurre cuando hay circunstancias difíciles. Ariel, pero permíteme hacerte una pregunta sobre esta misma parte. En una democracia las cosas deben hacerse de manera institucional, pero veamos el escenario de que hay senadores del gobierno y hay senadores de la oposición.
Entonces, Juan Ariel, un senador de la oposición garantizando soluciones institucionales a las peticiones que le vayan a hacer, estamos hablando de un eufemismo, porque él la podrá canalizar, pero sabemos que sus posibilidades no van a ser la misma que la de un senador que tenga las relaciones en esos momentos, la posibilidad de hacer valer las cosas que canaliza. Bueno, yo creo que el mundo ideal debe irse construyendo poco a poco, y en el mundo ideal perfecto. Sí, claro, no, claro, y el que debemos construir. Hay que empezar, Julio. Pero mientras tanto hay que comer todos los días. Es que, oye, Julio, si es que el de la oposición tiene menos presión que el del gobierno oficial. Tiene menos presión. Lo que ganaron. Se institucionaliza, se supone, yo propongo la ventanilla única, lo dije ayer, todos recibirían lo mismo, Julio. Sí. Si no se institucionaliza, hay más proclividad a que uno saquen ventaja sobre otro. Bien. Lo que está en el poder. Y además sobre los competidores. O sea, la oposición le conviene que se institucionalice. Yo quisiera concluir, por favor. Lo que dice Juan Ariel. Adelante, Juan Ariel. Pregunta sobre el mismo. No, espérate. Oli, vamos a dejar que responda a esto, que hable de esto. Y que él no terminó con Marilena tampoco. Adelante. Insisto, en el mundo ideal, ningún ciudadano necesitaría un intermediario para lograr obtener ciertas ayudas, ya sea ayudas médicas, ayudas económicas. Hacia allá debemos transitar. Claro, la pregunta siempre es ¿de qué forma? Y ahí es que podemos discutir todos los mecanismos. José, por ejemplo, propone una ventanilla única a través del sistema único de beneficiarios, es otra opción. O sea, eso lo debemos ir construyendo. ¿Por qué? Porque el derecho de un ciudadano no debería estar mediatizado por el conocimiento o el acceso a un funcionario público o a un político. Hacia allá es que debemos de transitar y todos tenemos que poner de nuestra parte. Ok, adelante, Oli. Absolutamente de los bonos y eso, mucha gente está de acuerdo, cero canastas, cero... Él dijo que estaba bien. Pero estoy ampliando, ciertos despilfarros, pero hay gente que se preocupa porque hay muchas familias que han estado muy limitadas y esperan ese extra de Navidad. Bueno, yo debo decir que las canastas estaban prohibidas desde que inició Danilo Medina su gobierno. Ningún funcionario público podía en el gobierno central hacer uso de canastas. Ahora, si se refieren a las cajas que daba, por ejemplo, Plan Social, yo sí creo que tenemos que buscar... No, estaban prohibidas. Estaban prohibidas, sí estaban prohibidas. Sí, estaban prohibidas. Sí estaban prohibidas. Sí estaban prohibidas. Danilo la prohibió. No, pero espérate, no. Adelante. Yo quiero... Pero vamos a escucharlo. Pero sí estaban prohibidas. En la disposición del MAP no se dice Activa nada y asumo no han dejado de están terminar prohibidas las que se dan vía las políticas de ayuda del gobierno, como el Plan Social, por ejemplo. Bien, adelante, Juan Ariel. Si ustedes se fijan en una resolución que emitió el Ministerio Administrativo de la Presidencia cuando llegamos al poder en el 2012, no sé si fue septiembre-octubre, está una serie de disposiciones y de prohibiciones. En esas se prohibía no solamente todo el tema de canastas, también que cualquier entidad lejos de Plan Social, Primera Dama y todo lo demás, diera ayudas sociales. O sea, eso está por escrito y es fácil de encontrar. Juan Ariel, pero quizás... pero eso no se cumplía, Juan Ariel. Pero quizás faltaba eso, Juan Ariel. O sea... Eso no se cumplía, hermano. Juan Ariel. Hubo una baja, pero... Sí, pero saliendo del tema de la canasta, Juan Ariel, hay la caída de las recaudaciones. Impacto ético. Después eso se dejó de lado. Julio, quiero hacerle una pregunta. Adelante, Oli, con la pregunta. Sí, Juan Ariel, las caídas de las recaudaciones, fruto del choque con el tema del COVID, las decisiones del cierre de la economía, se estiman en 200.000 millones de pesos. La expansión del gasto en otros 200.000. Dentro de, son poco más, poco menos. ¿Qué estimación tienen ustedes de que puede y qué decisión entiende que debe tomar el gobierno para hacerle frente a esta situación que afrontamos y que realmente genera dificultades para el gobierno cumplir con sus obligaciones frente a la sociedad?
Nosotros sabemos que hay muchas dificultades para cumplir con todo en estos momentos. Estamos en una crisis y eso no se nos puede olvidar. Nosotros entendemos que la estimación de ingresos del próximo año, del 2021, está abultada, que no va a ser así, que las recaudaciones no van a crecer cerca de 15%, como establece el proyecto de ley de presupuesto 2021, y que el déficit que se tiene previsto de aproximadamente 3% del PIB, en verdad terminará siendo cerca del doble el próximo año. De todas formas, es previsible porque estamos en serias dificultades económicas. ¿Qué hacer? No queda otro camino que no sea aumento de la deuda. Justamente para momentos como este es que se tiene pensado hacer una política fiscal expansiva, y cuando hablamos de política fiscal expansiva quiere decir aumento de la deuda. ¿Recomienda una expansión del gasto del Estado? Recomiendo mantener un gasto que permita un dinamismo económico. De hecho, deberíamos mantener los programas de FASE, Quédate en Casa, PATI. Claro, ellos van disminuyendo a la medida que se va reactivando la economía, pero retirar de golpe el estímulo económico puede provocar una quiebra generalizada de empresas y un desempleo masivo, y eso sería mucho peor. O sea, hay quienes aconsejan que la infraestructura. Hay quienes aconsejan que la inversión se focalice en infraestructura más que en los planes sociales, porque la infraestructura pues quedan ahí. ¿Cómo valora eso? Dependiendo, hay dos cosas. En este caso en particular de esta crisis hay una fuerte caída del consumo privado. El consumo privado es cerca del 70% del PIB. Y por eso esas ayudas lo que van es a aportar a ese consumo privado. Ciertamente estaría de acuerdo de que se tiene que mantener unos niveles de inversión en infraestructura, sobre todo infraestructura pequeña, no la infraestructura en macroobras, porque utiliza mucho componente importado. Pero el aumento de la infraestructura, pero por favor, ya. Sí. El aumento de la infraestructura sí permite un dinamismo económico y además queda, y de hecho, algo de lo que nos preocupa es que el gasto de capital, o sea, el gasto de infraestructura para el año que viene tiene una caída de 12.000 millones de pesos. Juan Ariel, en esa misma línea, y te comparto de manera muy sucinta una conversación que tuve con un productor de flores el fin de semana, a propósito de la suspensión de una compra que iba a hacer el Ministerio de Educación. Él me decía, bueno, está bien que lo hagan, pero yo como productor de flores, yo también tengo empleado, yo soy parte de la dinámica económica, y si el gobierno nos compra a nosotros, los productores nacionales, pues contribuye también con un bienestar colectivo. Y ese razonamiento un poco hacen algunas personas ahora. Si me dan un bono, si el gobierno me da un bono, yo voy a comprar al supermercado local, yo voy a la tienda, yo voy. Entonces, eso no formaría parte desde el punto de vista económico de una apuesta importante de dinamización de la economía. En economía todo tiene algo que se llama costo de oportunidad. Si yo decido invertir 1,000 pesos en algo, implícitamente lo estoy dejando de invertir en otra cosa. Y siempre podemos buscar argumentos para decir debería hacerse esa inversión, pero ¿qué estamos descuidando? Entonces, responsablemente debo decir que creo atinada la decisión del gobierno de suspender la entrega de bonos de Navidad. ¿Por qué? Porque esos recursos deberían darse o debería priorizar otras personas y otras familias que no van a tener ningún ingreso en Navidad. Porque cuando hablamos de los bonos, estamos hablando de empleados que tienen su salario, efectivamente, y tendrán el salario 13, si no lo quitan, pero bueno, tendrán el salario 13, y aunque están acostumbrados a recibir un ingreso extra vía los bonos, señores, estamos en crisis y todos tenemos que poner de nuestra parte. Y el tema de las pequeñas compras de parte del gobierno, y el tema de las pequeñas, las orquídeas, por ejemplo, suspendidas en educación. Y el tema de las pequeñas compras, la verdad es que es difícil pensar cómo un gasto en flores es prioritario en momentos en donde las personas más que nada necesitan medicina, necesitan alimentos. Entonces, esos productores de flores es mucho más fácil darle una ayuda a través de los programas, por ejemplo, FASE o PATI, que es mucho más institucional que una compra directa. Juan Ariel, estamos hablando de la situación económica y social, pero me gustaría saber si ustedes están visualizando también otra cosa.
no hay crisis económica y ninguna de las crisis económicas que ha padecido el mundo, y esta es una crisis económica mundial, no solo una crisis sanitaria, que no haya arrastrado cambios políticos, convulsiones políticas importantes, y no creo que esta vaya a ser una excepción. Entonces, en ese sentido, ¿qué cosas se prevén? Yo creo que el año que viene puede ser difícil. De hecho, cuando nosotros vemos qué puede pasar en un año donde se retiran las ayudas de fase, quédate en casa y para ti, en un año donde está disminuyendo fuertemente el gasto de inversión, obviamente arriesgamos a que haya una quiebra generalizada de empresas y que haya un fuerte aumento del desempleo, y ciertamente eso trae dificultades sociales y políticas que ninguno de nosotros quiere. Entonces, por eso que en cuanto al manejo económico no nos podemos llevar de qué es lo popular, qué es lo que se quiere, porque en economía muchas veces hay que tomar decisiones difíciles, aunque los demás no lo entiendan. Y yo sé que hemos creado un discurso de satanizar la deuda, de decir que la deuda siempre es malo, que eso es dinero que se están robando. Eso no es cierto, y en momentos como este hay que mantener una política fiscal expansiva. De hecho, me acuerdo que en Estados Unidos, en su momento que se estaba discutiendo 2010-2011, el estímulo económico, los economistas, muchos de ellos advertían, es muy temprano para retirar el estímulo. Entonces yo haría la misma advertencia por el bienestar no solamente de la economía, sino también la paz social y política. Yo creo que hay que mantener el estímulo económico el año que viene. Corremos el riesgo, Juan Ariel, y te repito esta pregunta y te la hice hace algún tiempo de manera privada. Corremos el riesgo de que la crisis arrastre al sistema de partido. Eso se prevé. Ustedes en sus cálculos en el PLD están previendo esto, es decir, que no solo sea una crisis que cause problemas de la gobernabilidad, como evidentemente lo podría causar, sino que también arrastre al sistema de partido. Dios nos libre. Y yo creo que justamente por todos los riesgos que hay en consecuencia de esta crisis, todos nosotros debemos de poner de nuestra parte, no mediatizar los temas, no politizar los temas, sino estar a la altura de las circunstancias, tanto gobierno como nosotros en la oposición, y cada ente de la sociedad tiene que saber que este gobierno está manejando una situación extremadamente difícil y tenemos que ayudarlos a que lo hagan bien, por el bien de todos los dominicanos. Eury. Mariel, sí. Mariel, en la declaración que ustedes dieron para responder el discurso del presidente, destacaron dos elementos que me gustaría que brevemente también los precisara. Lo primero es el que no le dejaron al presidente Luis Abinader, ustedes un país en crisis, ¿verdad? Un país quebrado, como él dijo. Y lo segundo, pero él acaba de decir que se cayeron las recaudaciones. Oli, a Juan Ariel Jiménez, no a Juan Ariel Mato. Espérate, no te desesperes con lo suave. Digo, es decir, él está siendo prudente, no se pero deja que lo responda, pero él dio una declaración ayer, yo quiero que él me explique ese aspecto, o sea, cómo el presidente dijo que le dejaron un país quebrado. ¿Cuál es la respuesta? Y lo segundo, las ventas de las acciones del gobierno, que ustedes plantearon que no es correcto evaluar esa estimación de ingresos por esa vía. Esos dos aspectos, María. Claro que sí. Nosotros no dejamos un país quebrado. La palabra quebrado implica incapacidad de pago. Cuando una empresa está quebrada, ¿qué hay que hacer? Cerrarla. Entonces, este país no está de cerrar. Pero los países no cierran. Bueno, pero es Juan Ariel. Yo voy a responder. Adelante. Hay que distinguir en economía dificultades de solvencia y dificultades de liquidez. Nosotros no tenemos dificultades de solvencia porque esta es una economía dinámica. Esta es una economía que con un buen manejo económico, con políticas públicas adecuadas, crece más que nadie en la región. Y nosotros señalábamos, fuimos líder de crecimiento en estos años, con baja inflación, con estabilidad en la cuenta corriente, estabilidad de la tasa de cambio. O sea, no podemos hablar de quebrado. Lo que sí debemos admitir es que este país, como todos los países del mundo, están teniendo problemas de liquidez. O sea, este año, por el efecto del COVID-19, se caen las recaudaciones. Y cuando se tiene un problema de liquidez,
simplemente se toma prestado en años malos para poder en el futuro, cuando vengan los años buenos, hacer el pago de los platos rotos, por así decirlo. Pero no es un país quebrado, porque sería imposible que a un país quebrado los inversionistas internacionales les presten 3.800 millones de dólares a una tasa larga, a un plazo largo, con una baja tasa de interés. Entonces, quebrado no es la palabra. Por otro lado, cuando dijimos que nos sorprende esta venta de activos del gobierno por 87.000 millones, lo que estamos pidiendo es que se nos dé información. Se nos dé información porque somos la segunda mayoría en el Congreso, porque somos un ente de la sociedad y porque todo ciudadano y ciudadana tiene que saber qué patrimonio se está vendiendo. Nosotros, intentando ser prudentes, solamente dijimos, sean transparentes y den la información. Ex ante no tenemos, digamos, una crítica puntual. Usted habló de segunda mayoría en el Congreso. A propósito de eso, en la Cámara de Diputados eso está muy claro. De hecho, ya se escogió quien represente ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero en el Senado la cosa como que no está tan clara y parecería que vienen discusiones serias. ¿Sabe usted algo de eso? ¿Algún avance en ese sentido? Yo solamente sé que abogados muy connotados, expertos en derecho constitucional, todos han señalado que es indiscutible que el Partido de la Liberación Dominicana, que como partido obtuvo 6 senadurías, le corresponde la segunda mayoría en el Senado. Ahora, obviamente ya eso entra en una serie de detalles propios del derecho constitucional, que no es mi área de expertise. Bueno, pues muchas gracias a Juan Ariel Jiménez, economista, ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Gracias, Juan Ariel. Buen día. Cambio y fuera.